En este vídeo vamos a hablar del problema 21, que está dedicado a la termodinámica del gas de fotones. Es un problema muy sencillo de resolver, pero tiene cierto interés, por eso está marcado en este color diferente, ya que este modelo se puede aplicar para describir la termodinámica del llamado cuerpo negro en física, que tiene aplicaciones ya que describe razonablemente bien la termodinámica de algunos sistemas como las estrellas o los filamentos incandescentes, por ejemplo las bombillas, siempre con cierta aproximación pero razonablemente bien. En física, cuando hablamos de cuerpo negro, no nos referimos a algo oscuro. Algunos de vosotros ya en la física preuniversitaria o en los primeros cursos de carrera habéis oído hablar del cuerpo negro, que se definía como una cavidad que contiene radiación, que está en equilibrio termodinámico, y esa es la clave, con las paredes de su entorno, y que un agujerito en esa cavidad emitía radiación que está descrita por la ley de Planck del cuerpo negro, ¿vale? De la radiación del cuerpo negro. Ese modelo de cuerpo negro es bastante antiguo, es el original, la definición original, y aunque es exacta y es correcta, pues ha quedado un poco ya en el pasado porque es difícil, por ejemplo, asociar mentalmente esa imagen de cuerpo negro con una estrella, por ejemplo, que ya digo que no es un cuerpo negro perfecto, pero su espectro de emisión se parece bastante. Hay una descripción más moderna que tiene que ver con Kirchhoff, que es el de los circuitos eléctricos que habéis oído alguna vez seguro, y esa definición dice que un cuerpo negro es un sistema ideal que absorbe toda la radiación que recibe en cualquier longitud de onda y desde cualquier dirección. Esa radiación queda en equilibrio térmico con la materia del interior, de modo que lo que finalmente se emite hacia afuera es la radiación universal que está descrita por la ley de Planck, que depende únicamente de la temperatura. Esa visión moderna une la idea de Kirchhoff con la formulación cuántica de Planck. Si queréis un resumen muy breve, un cuerpo negro es un modelo ideal donde ese cuerpo absorbe toda la radiación en todas las longitudes de onda, la emite, pero pasa por un proceso de equilibrio termodinámico interno entre la radiación y la materia que hay dentro. Eso le pasa un poco a las estrellas. Las estrellas no absorben esa radiación y luego la remiten, la generan, ¿vale? Por un proceso de fusión nuclear, donde básicamente el hidrógeno se convierte en helio y se libera una gran cantidad de energía. Pero esa radiación interacciona cientos de miles de millones de veces dentro de la estrella y luego se emite. Entonces, todo eso que se genera se emite pasando por un proceso de equilibrio termodinámico interno. Hay cierto problema en las estrellas en la superficie, en los bordes, donde ahí hay cierta discrepancia con el modelo del cuerpo negro, pero el modelo describe razonablemente bien la termodinámica de la estrella. Así que, básicamente, todo lo que entra sale pasando por un equilibrio termodinámico entre la materia y la radiación. Y todo lo que entra en todas las longitudes de onda y sale en todas las longitudes de onda. ¿Vale? Este modelo, como digo, describe bien pues a las estrellas y a los filamentos incandescentes. En ambos casos el material es tan opaco, como he dicho, que la radiación interactúa continuamente con la materia, absorbiéndose y reemitiéndose miles de millones de veces hasta que se queda completamente termalizada, y por eso su espectro se parece mucho al de un cuerpo negro. En cambio, otros materiales cotidianos, como puede ser el caso clásico de estudio de la emisión térmica de paredes, de una pared, metales o seres vivos, pues estos no absorben igual en todas las longitudes de onda. De modo que la radiación que emiten no es exactamente la del cuerpo negro, aunque por supuesto hay que saber que toda la materia que está a cierta temperatura emite radiación térmica. Pero solo los que tienen la capacidad de equilibrarse dentro de alguna manera toda la radiación con el sistema y absorber y emitir en todas las longitudes de onda, pues son considerados cuerpos negros. En un filamento de una bombilla, pues hay un elevadísimo número de interacciones por segundo con entre los electrones de la red, y también con esos fotones que están generando al excitarse y desexcitarse esa sopa,
consigue un equilibrio, dejando que llame sopa, entre comillas, a todo eso, de electrones y de radiación, y se alcanza ese equilibrio que decíamos también en la estrella, ¿no? Entonces es un poco así, una explicación más de andar por casa para que lo tengáis claro, pero que en el fondo es lo que sucede. Entonces a esos cuerpos se le puede aplicar pues el modelo del cuerpo negro. Para describir esa radiación en equilibrio del cuerpo negro usamos el modelo del gas de fotones, que es el de este ejercicio. Aquí aparece una diferencia muy importante respecto a un gas ideal convencional. En un gas ideal el número de partículas es fijo, por lo general puede considerarse variable, ¿no? Pero tengo que variarlo yo de alguna manera externamente, ¿no? Y está hipotecado por la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Pero en la radiación térmica el número de fotones no está conservado. En equilibrio es la propia temperatura la que determina cuántos fotones existen y cuál es su distribución de energía. Están fijados por la temperatura. Eso hace que la energía por unidad de volumen de la radiación dependa únicamente de la temperatura a la potencia cuarta. La densidad de energía, la vamos a llamarla U minúscula, será una constante A por la temperatura a la cuarta, que es la ley de Stefan Boltzmann, que conocéis. La densidad de energía depende únicamente de la temperatura. Y la presión asociada al gas de fotones también depende únicamente de la temperatura. Básicamente, si lo queréis resumir en una frase muy cortita, la temperatura lo fija todo en el gas de fotones. En la radiación térmica no es necesario especificar el número de fotones ni la presión por separado. Repito, todo queda fijado únicamente por la temperatura. Esa es la razón profunda por la que las estrellas y los filamentos pueden tratarse casi como cuerpos negros, porque en su interior la radiación y la materia viven en equilibrio y la radiación se comporta realmente como un gas de fotones en equilibrio térmico. Dejadme que os dé otro apunte para las estrellas, que es importante, ya que nos hemos metido un poco en ello. En una estrella, además, esta radiación no está sola. Comparte protagonismo con el gas caliente, con el material gaseoso que hay dentro de la estrella, aparte de la radiación, y con la gravedad. La estrella ajusta su tamaño de manera natural, porque alguien habrá pensado que cómo se puede ajustar el tamaño de una estrella, porque dependerá de esa radiación, ¿verdad? La respuesta es positiva. Se ajusta mediante el llamado equilibrio hidrostático. La gravedad interna tiende a comprimir al sistema hacia adentro, mientras que la presión del gas y la presión de la radiación empujan hacia afuera. Cuando la temperatura interior cambia, cambian también esas presiones, y la estrella responde expandiéndose o contrayéndose hasta recuperar el equilibrio. De esta forma, la propia radiación térmica, que se comporta como un gas de fotones, hemos dicho, contribuye directamente a fijar el volumen de la estrella. Su tamaño no es un dato que se vaya a imponer desde fuera, como en un pistón en un gas, ¿no? Ideal, sino que es el resultado de ese delicado equilibrio entre la gravedad y la presión interna, ¿ok? Y bueno, pues creo que es interesante porque un modelo tan sencillo como este, es difícil deducir estas ecuaciones, pero una vez que las tenemos, resolver los problemas es muy sencillo, vamos a verlo. Creo que puede tener utilidad, pues oye, para ver un modelo termodinámico un poquito diferente, ¿vale? Que no sean siempre pues motores, gases, ideales, etcétera. Voy a cambiar de página para la resolución del ejercicio y bueno, aquí la tenemos, está en el aula virtual, acordaos, y para este problema nos dan pues la presión del gas de fotones, que depende exclusivamente de la temperatura a la cuarta, y la energía interna, que también depende de la temperatura a la cuarta, pero aparece el volumen aquí. Yo he dicho que la densidad de energía U minúscula en el desarrollo del cuerpo negro depende exclusivamente de T. Pero la energía interna, que ya no es densidad, cuando paso de densidad a energía en sí hay que multiplicar por el volumen. Porque en el fondo la densidad de energía es energía por unidad de volumen. Y otras cosas más, ¿no? Pero es por unidad de volumen. Al hacerla como energía en sí, hay que multiplicar por el volumen que tenga, por ejemplo, esa estrella o lo que sea, ¿no? ¿Ok? Así que estas son las ecuaciones que tenemos. Nos dicen que tenemos un recipiente de 15 metros cúbicos que contiene radiación electromagnética en equilibrio con sus paredes a una temperatura de 300 Kelvin. La radiación se comporta como un gas de fotones, con nuestras ecuaciones térmicas y esta constante que nos dan. Nos piden calcular el calor absorbido por el sistema de radiación en un proceso isotermo reversible que duplique el volumen.
Sencillísimo. El apartado B no lo vamos a hacer, solo el A. Lo único que tengo que hacer es, vengo a la solución, es aplicar el primer principio y despejar el calor, que es lo que nos piden. Aquí tenéis la formulita clásica que hemos visto tantas veces y tenemos que calcular estos dos. Vamos primero a la variación de energía interna, que es la más sencilla, porque ya que nos la dan en fórmula explícita, la energía interna, pues apliquemos la variación. Delta de U es U final menos U inicial, aplicamos la fórmula al estado final y al inicial. Como es isotermo, las temperaturas son las mismas, pero para el proceso me dicen que en el estado final se ha duplicado el volumen. Aquí lo pone. Así que donde pone VF pongo 2 veces VI. Hago esta resta y obtengo esta cantidad de aquí. ¿De acuerdo? El trabajo también es muy fácil de calcular, porque como tengo la fórmula explícita de P, que solo depende de la temperatura, y T es constante, hemos dicho proceso isotermo, la pongo aquí explícitamente en la fórmula del trabajo, que es la integral de P diferencial de V entre V inicial y V final. Pongo la expresión de P aquí, que hay una errata aquí, hay un 4 que no debe estar aquí, porque la P no tiene el 4 aquí delante. El resultado sale bien, pero este 4, pues aquí no está bien, ¿vale? Es una errata. Pero bueno, como la presión solo depende de la temperatura, no depende del volumen, sale fuera, constante. Y me queda aquí volumen final menos volumen inicial. Como el final es 2 veces el inicial, me queda esta cuenta de aquí. Este 4 deberíamos eliminarlo, ¿vale? Luego lo hacen bien aquí abajo. Ya tengo el trabajo y tengo el delta de U, solo tengo que sumar. Q es delta de U más W, el delta de U está aquí, y el trabajo ya puesto bien, que aquí sí han quitado el 4, esta cuenta está bien hecha, sumo y 1 más 1/3, 4/3 de esta cantidad. Si sustituyo el volumen, la temperatura que me dan y la constante, me sale este valor. También es importante este ejercicio porque fijaos, para un recipiente con radiación en equilibrio a cierta temperatura de 15 metros cúbicos, duplicar el volumen me cuesta muy poco. 1,225 por 10 elevado a menos 4 julios. Sabéis que me gustan este tipo de ejercicios porque también pues logramos saber el orden de magnitud de los problemas de diferente índole, ¿no? De un pequeño gas ideal, de una estrella, de un motor, cuánto vale el trabajo en ciertas circunstancias, la variación de energía interna, el calor. Es bueno saber los órdenes de magnitud porque o si no, pues uno pensaría que para una cavidad muy grande con radiación a lo mejor ese calor podría ser mastodóntico, ¿no? Pero fijaos qué pequeño es. Acordaos que esta resolución la tenéis también en el aula virtual, este archivo que estoy mostrando ahora en pantalla, y que bueno que este vídeo sirva pues para aprender un poquito más de termodinámica pues aplicada a otros problemas que no son los usuales o los clásicos, en este caso la radiación del cuerpo negro.